La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente le damos gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de estar presentes, a ustedes poder estar desde el lugar donde se encuentren con vida, con salud, con fuerza, y que nos permita seguir creciendo y seguir aprendiendo todos los días a través de su palabra. Vamos a orar, que es primordial antes de comenzar con el mensaje del día de hoy, y también vamos a prestar mucha atención a lo que Dios en esta tarde quiere hablarnos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos nuevamente, Señor, estar presentes aquí, poder escuchar tu palabra, Señor, poder comprender tu palabra, Padre, a la luz de tu palabra, para poder crecer, para poder aprender, para poder ser diferentes cada día, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, gracias por cada una de las personas que está presente escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido que tu palabra haga la obra, Señor, que tú tienes destinada para cada uno de nosotros, y que prestemos mucha atención en esta tarde a lo que tú vas a hablar, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde vamos a abrir la escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en esta tarde, hermanos, el tema titula Renovar la mente. Nosotros estamos en un mundo que yo podría decir que está consumido por corrupción. Como humanidad nosotros hemos llegado al punto tal en la degradación que ya no nos cabe más maldad, ya no podemos encontrar más maldad para este mundo. Y el ser humano ha colmado su corazón de tal forma que todos los designios y pensamientos que hay en él, como dice la escritura en Génesis, son de continuo al mal. Y es muy triste ver que todo lo que se hace, todo lo que se mueve hoy en nuestro mundo es contrario a la voluntad de Dios. Desde las leyes hasta las normas que rigen una sociedad son contrarias a la voluntad de Dios. Nada tienen que ver con lo que Dios manda a través de la escritura. Y el declive de la condición humana es muy relevante e importante como causa, porque hay muchas personas que tratan de explicar, por ejemplo, lo que está pasando eh, al día de hoy, por ejemplo, en la naturaleza, que estamos viendo desastres naturales, estamos viendo terremotos, huracanes, y se ven personas muertas, se ven animales muertos, se ven muchos destrozos a nivel de, del globo terráqueo cuando hablamos de todo este tipo de desastres. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pasan este tipo de cosas, el ser humano siempre sale, y uno mira en la televisión, observa en las entrevistas, observa en las declaraciones que se dan de personas que pasan este tipo que viven este tipo de situaciones, o los mismos medios de comunicación. Y muchos de ellos preguntan y cuestionan dónde está Dios y por qué Dios permite que todas estas cosas sucedan. Y cuando uno ve ese tipo de cosas, cuando uno analiza ese tipo de cosas, uno dice, al ser humano
todavía le falta vergüenza, todavía le falta un poquito de respeto y de vergüenza que puede estar preguntando, tratando de culpar a Dios por lo que sucede en este tipo de cosas. Estamos en el mundo y en la época donde cada quien hace lo que le place y donde ese cada quien hace lo que le place no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. El mundo ha olvidado a Dios, eso es lo que pasa. No sé si ustedes recuerdan cuando eh, en Génesis se levantó un faraón diferente en Egipto y dice que era un faraón que no conocía a José. Nosotros estamos así, pero estamos con Dios. Se levantó una generación y se han venido levantando generaciones que no conocen en lo absoluto a Dios y por eso estamos como estamos. Y en ese contexto, en esa condición, en esas situaciones que estamos viviendo también, los cristianos no solo vivimos en un mundo que está lleno de maldad, sino que el mundo quiere que nosotros practiquemos la maldad que ellos viven. O sea, al mundo no le basta con vivir la maldad, sino que el mundo quiere ejercer presión sobre los mismos cristianos para que ellos vivan lo que el mundo vive. El enemigo, hermano, no va a estar satisfecho con el hecho de que el mundo practique la maldad y que vivan esa maldad, porque es que al fin y al cabo, ¿qué preocupación va a tener el enemigo por aquellos que le pertenecen? Ninguna, ya los tiene en su mano. Satanás no va a tener la mínima preocupación por aquellos que son de él. La preocupación de él es con esos que no le pertenecen, esos que él ha perdido, que los tuvo alguna vez, pero que los ha perdido. Y el enemigo quiere recuperar a esos que ha perdido, que son los verdaderos creyentes, los cristianos. Y por eso es que Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, de alguna forma advierte a sus oyentes sobre la importancia de no permitir que las costumbres mundanas, el comportamiento perverso del corazón del mundo y la maldad sean normales y sean admitidas en la vida de los creyentes. Básicamente, el mensaje está dado para que los oyentes, los romanos, entiendan que bajo ninguna circunstancia debemos permitir en ninguna época que la maldad que se hace en el mundo sea normal y que la ley en el mundo sea normal, sea natural y sea ley para el mismo cristiano. A eso me refiero. Juan capítulo 17, versículo 15 y 16 dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La frase conformarse a este mundo, como lo indica en el verso con el que comenzamos este mensaje, es una frase que está indicando que seamos permisivos con la maldad que nos rodea. O sea, no podemos normalizar el pecado, porque para Dios el pecado no es normal, ni lo va a ser nunca, no lo ha sido desde antes, ni lo será. Cuando uno normaliza el pecado, uno lo admite, y cuando uno admite el pecado, finalmente uno lo vive. No podemos permitir que eso suceda en nosotros, porque ha sucedido en muchas personas y ha sucedido en la vida de muchos creyentes. Primero, por la influencia que el mundo tiene, normalizan el pecado, normalizan lo que sucede en la maldad que hay en el mundo. Y luego de que lo normalizan, llega un momento donde lo admiten y cuando lo admiten, terminan involucrados en esos pecados, terminan viviendo ese tipo de pecados. Y por eso es que el autor está invitando a sus creyentes a renovar su mente, a renovar su entendimiento, para que lo normal sea aquello que abarca o rodea la voluntad de Dios.
En pocas palabras, él está tratando de decir que lo natural para un creyente debe ser todo lo que sea agradable a Dios. Y vuelvo y repito, él los invita desde una frase particular. Él dice, si no transforma mediante la renovación de vuestra mente. Y bueno, usted dirá, o uno se pregunta, ¿y qué significa renovar la mente? ¿Qué significa renovar el entendimiento, como él lo dice, que es equivalente a renovar la mente en este texto, hermanos? Y cabe la pregunta, claro, ¿qué significa eso? ¿Qué está queriendo decir? Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, que nos va a dar luz para responder a esa pregunta. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La mente del hombre es esa parte más frágil que tenemos, es esa parte más débil, es esa parte que nos compone, que está más expuesta al mal. Me explico, a la mente pueden llegar todo tipo de pensamientos que estén fuera completamente de la voluntad de Dios y que le son desagradables. En una mente tan maravillosa podríamos decir que Dios mismo ha creado, con tantas capacidades y con tantos privilegios, puede haber mucha maldad y perversión. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que siendo creación de Dios, porque la mente es una creación de Dios, pueda caber maldad y perversión? ¿Por qué? Porque el mismo hombre la ha pervertido, hermanos. Y quiero dar un ejemplo ilustrativo, porque hay muchas cosas que se ven en nuestro mundo que son bendiciones que hemos recibido de Dios y el hombre las ha convertido en maldiciones. Un ejemplo muy sencillo, la televisión. La televisión fue tan relevante en la humanidad y fue un avance tan grande en la humanidad que digamos que marcó un antes y un después en cuanto a lo que comunicación se refiere. Cambió como el curso de la transmisión de la información, hermanos. Ese medio fue uno de esos inventos más increíbles que Dios le regaló al hombre. ¿Por qué digo eso? Porque Dios le dio la capacidad para que pudiera crear eso. Dios bendijo al hombre con tal capacidad para conseguir llegar a ese punto, y fue lo que hizo. Y Dios esperaba que el hombre diera el uso correcto a la misma, cosa que no sucedió ni sucede hoy. La televisión hoy, hermanos, alberga y transmite todo lo que los hombres tienen en su corazón. Y lo único que podemos ver es lujuria, avaricia, envidias, homicidio, rabia, amargura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que transmite el hombre desde su corazón? Lo podemos ver en la televisión y lo único que vemos es corrupción. Mateo capítulo 15 versículo 9 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y como sucede con la televisión, pasa con todo. Dios dotó al hombre de la capacidad, y este es otro ejemplo, hermanos, de saber construir, de aprender el arte de la construcción. Y el hombre tuvo la capacidad de construir ciudades enteras. Y cuando el hombre aprendió a construir ciudades, uno lo puede ver desde el mismo Génesis. Comenzó a usar esa habilidad para construir templos que le permitieran adorar a sus dioses. Fue tanto así que cuando el hombre aprendió a construir, aprendió a hacer ladrillo, aprendió a hacer edificios, hermanos, quiso hacer un edificio, quiso construir hasta llegar muy arriba y decir, hacerse su propio nombre. El hombre ya empezaba a caer en idolatría con las capacidades que Dios mismo le había dado.
También Dios le dio al hombre, y todos estos son ejemplos que uno puede ver en la escritura, la capacidad de refinar metales, el oro, la plata, metales preciosos. ¿Y qué podemos ver? Cuando el hombre aprende a refinar metales, el hombre lo toma y lo primero que hace es que construye un becerro de oro y lo empieza a adorar. Y eso es exactamente, y podríamos dar muchos más ejemplos, pero eso es exactamente lo que sucede con la mente. Dios le dio la mente al hombre para que de una forma voluntaria adorara y pensara en todo aquello que a él le agrada. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero en el mundo, estando en el mundo, el hombre está en el campo del enemigo, se mueve en el campo del enemigo. Y en el mundo es donde el enemigo ha minado todo tipo de contaminación. Y en la fragilidad de ese mundo ha pervertido la mente del ser humano. La pregunta es, ¿cómo puede hacer el cristiano para renovar su mente en estas condiciones? Como le leí ahorita en Efesios, la renovación tiene que ver con quitar de la vida todo lo que represente maldad y pecado, y que todo lo puro, como dice Filipenses, es aquello que la renueva. La pureza la vamos a encontrar en la Escritura, donde encontramos la voluntad de Dios. Y yo quiero contrastar dos pasajes que son muy similares, de dos cartas paulinas, y que nos permiten entender un poquito más ese tema de renovar la mente. Y es Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 24 y el otro es Colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10. Repito el de Efesios, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Colosenses dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si usted presta atención, hermanos, en Colosenses nos da una de las claves, yo diría la clave para que nosotros podamos renovar la mente. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La renovación, hermanos, se da por el conocimiento. Relacione esos pasajes que acabamos de leer de Pablo al decir la frase despojados del viejo hombre, porque la repiten en los dos. El viejo hombre quiere venir todo el tiempo a trastornar la mente y el viejo hombre nos está hablando de todos esos pensamientos que teníamos allá afuera, de todos esos pensamientos que gobernaban allá afuera nuestra vida y que de esa manera no podían permitir que llegáramos a ser renovados, que llegáramos a ser distintos, sino que eso era lo que invadía nuestra mente y muchas veces atormentaba, podríamos decir, nuestra mente. El enemigo conoce muy bien las debilidades del ser humano y es por ahí que siempre intenta atacar de la manera más sutil. Y él sabe que la mente es el campo más débil del ser humano. Pablo habla de un hombre viejo y de un hombre nuevo. El viejo quiere gobernar la mente con sus vicios y con todos sus deseos pecaminosos, porque él lo menciona. Y el nuevo es aquel que está renovado, distinto. Y aquí es donde está la palabra clave. Es el hombre renovado, el nuevo. Y esa renovación tiene que ver con conocimiento, la cual forma en la persona, quien quiera que sea, la imagen de quien lo creó. Eso es lo que está tratando de decir.
el hombre nuevo se forma por el conocimiento y ese nuevo hombre está hecho a la imagen del que lo creó. Y en la imagen del que lo creó dice, es en justicia y santidad de la verdad. Entonces, según eso, según esos dos textos, podemos concluir eh, sobre la mente, que primero, en el punto, es el punto más débil del hombre. Allí puede albergar tanto las escrituras como el pecado. Las escrituras con conocimiento y el pecado en el mundo. Es muy fácil llenar la mente de perversidad. Y segundo, la mente de un cristiano se renueva, se va renovando. Eso es un proceso, hermanos. Se trata de un proceso. Por eso él habla de renovar, de ir renovando, de transformarse por medio de la renovación del entendimiento, hermano, porque es un proceso en el cual la palabra de Dios empieza a barrer lo que hay en nuestra vida que no es correcto y empieza a ocupar ese espacio en nosotros. Pero es un proceso, hermanos, que se da por el hombre. O sea, el hombre tiene la responsabilidad de hacerlo. Dios ha facilitado los medios para que lo haga. Y esa renovación se da de una manera específica. Primero, por despojarse del viejo hombre. Vuelvo y repito, vicios, pecados, maldad, etcétera, etcétera. Efesios 4:22. Segundo, por el conocimiento, o podríamos llamarlo el conocimiento de Dios, o podríamos llamarlo el conocer a Dios, que Jesús lo menciona también en la Escritura. Y la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, ante la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tercero, por ser revestidos según la imagen de quien nos creó. Según el paralelo de esos dos pasajes, eso quiere decir, vuelvo y repito, según la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, podríamos definir que la renovación de la mente es un proceso en el cual nosotros como cristianos nos acercamos a la escritura, nos acercamos a la palabra de Dios con el deseo de conocer a Dios, pero de verdad, hermanos, no es de cualquier manera, donde empezamos a profundizar y donde comenzamos a ser llenos del Espíritu, que también la palabra de Dios habla de eso y ya lo hemos hablado. Y esa llenura es la que va limpiando, es la que va renovando lo que hay en la mente de cada uno de nosotros. Empieza a barrer, como les había dicho ahora, toda esa basura que nosotros tenemos del mundo, que venimos de ella en el mundo. Lo que renueva cada día Dios en nosotros es un proceso en el cual Él moldea al creyente según lo que Él quiere de Él. Y esa formación es la que lo hace según la imagen de Cristo, que la palabra de Dios también habla mucho de eso, y Pablo habla de eso. Es esa imagen de Cristo la que Dios empieza a formar en el creyente. Y esa imagen está basada en justicia y en santidad. Ese es el proceso. El creyente va madurando, va creciendo, va avanzando espiritualmente y su vida va cambiando. Dios nos moldea y Dios nos procesa para que cada día vivamos vidas santas según la imagen de Jesús. La mente se renueva siendo un hombre nuevo. Desechamos el viejo hombre lleno de malos pensamientos y de perversión. Recuerde, hermanos, y téngalo muy presente, la mente, ese es el lugar donde todo comienza. La mente comunica el corazón y de allí finalmente es donde sale la maldad. Entonces, la pregunta es, ¿de qué está llena nuestra mente? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que viene a nosotros? Nosotros estamos preocupados por renovar cada día la mente con la palabra de Dios, porque fácilmente el enemigo la puede llenar de muchas cosas. Y
como les decía, es la parte más frágil del hombre y debemos prestarle especial atención. La mente es ese lugar al cual nosotros como seres humanos debemos de prestarle especial atención porque es la parte más frágil de nosotros. Y quiero terminar con un pasaje en Lucas capítulo 6, versículo 45 que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia de la mente va a estar llena el corazón, hermanos. Yo espero que este mensaje nos sirva, nos meditemos en él. Y digo que nos sirva porque muchas veces no le prestamos atención a la palabra de Dios cuando nos habla, cuando nos advierte. Y Dios lo que está tratando todos los días es de que vivamos vidas mejores para Él. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a dar por terminado, hermanos, esta corta reflexión en la tarde de hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por permitirnos hoy estar aquí, por permitirnos entender, comprender tu palabra, Señor. Te bendigo, te alabo, te doy gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje y que desean su corazón ponerlo por obra, Señor. Que tu palabra pueda dar fruto, Señor, en abundancia en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y que prestemos, Señor, cuidadosa atención, Señor, y especial a lo que entra en nuestra mente, Señor. Que guardemos nuestra mente de lo que miramos, de lo que vemos, de lo que pensamos, Señor, de lo que ven nuestros ojos, de lo que desea nuestro corazón, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra y dejamos todo en tus manos, porque solo tú mereces la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.